Buenos días. Seguimos nuestra peregrinación en torno a la filosofía política que habíamos dejado en el último encuentro, en donde habíamos analizado algunos aspectos de la filosofía política, del porqué de la misma. Habíamos hecho un poco un excursus sobre los grandes libros y por qué son importantes su lectura para formular preguntas, para ver cuáles han sido las propuestas a esas grandes preguntas que los clásicos han formulado como una suerte de manantial de donde uno saca ese agua cristalina, o uno espera que sea cristalina, de la filosofía política que nos ayuda a organizar las comunidades en donde vivimos. Y habíamos arrojado algunas afirmaciones que aparecerán exageradas, como la de que la filosofía política es la síntesis o condensa toda la filosofía. Y esa pretensión, que es discutible, hay que reconocer eso, es debatible. Algunos otros filósofos metafísicos dirán que es un poco exagerada, pero yo creo que los elementos para afirmar eso están dadas por del lugar donde el ser humano que filosofa vive, que es en la ciudad humana, concreta, singular, en ese ideal. No es en ese ideal, sino en ese modelo histórico concreto que es la comunidad humana, que formula a través de un régimen político. Y ahí uno reflexiona sobre las grandes cuestiones metafísicas, sobre Dios, sobre la justicia, sobre la libertad, que son no solamente valores, sino son facultades. Y son facultades, si ustedes se fijan en esos conceptos supraempíricos, es decir, uno no puede ver la libertad, uno puede percibir la estatua de la libertad, pero no la libertad, uno la ejerce. Lo mismo en la justicia o otros valores similares, el tema de Dios. Hasta qué punto es importante la existencia del misterio de Dios, en la obligatoriedad que uno tiene de cumplir las leyes o de respetar la autoridad del Estado, etc. Es decir, la filosofía política parecería condensar todo aquello que nosotros reflexionamos en filosofía, las grandes preguntas. Ese es el argumento así dicho de manera muy, muy sucinta. Tendrá otras o tiene otras aristas que por el momento dejamos ahí. Dicho esto, quiero retomar algo donde había dejado en la primera parte, que es cuál es la reflexión central que hace la filosofía política. Es fundamentalmente la reflexión acerca de un régimen político. ¿Qué es un régimen político? ¿Cuál es una manera que nosotros convivimos? Siempre ese régimen político es concreto, es circunstancial, es decir, ocupa un tiempo. Por lo tanto, diríamos nosotros así, utilizando ya un lenguaje más filosófico, es contingente. Y si es contingente, ¿qué quiere decir? Que puede ser o no ser, que puede existir o no existir, existir y dejar de existir. Por lo tanto, haciendo una mirada a la historia, los regímenes políticos se han sucedido a lo largo del tiempo. Algunos han perdurado más que otros. Algunos han seguido un proceso de nacimiento, de crecimiento y de declinación. Suponer que el régimen político es algo permanente como tal
es no mirar con detenimiento la historia, son circunstanciales. Por lo tanto, hay una aspiración de la reflexión humana de encontrar cuál es el mejor régimen político, que es el otro punto que enseguida vamos a ver. Pero es un ideal, una aspiración que mueve a las personas, las pasiones, los deseos. Nace fruto precisamente de ese deseo de justicia que tiene cada ser humano y quiere construir su ciudad humana. Y en ese régimen político, la filosofía política reflexiona sobre la estructura, qué tipo de estructura, su forma, su esqueleto, digamos, cómo elige autoridades. Si la autoridad o el poder de una autoridad viene de Dios o viene del pueblo. Por ejemplo, haciendo ya una distinción de formas diferentes, monarquías absolutas, la soberanía popular. Es decir, hay una serie de puntos que el filósofo político reflexiona. ¿Quién realmente manda? ¿Y por qué? ¿Y por qué se tiene que obedecer a aquel que manda? ¿Qué diferencia hay entre la autoridad y el poder? Yo creo que esa distinción, de nuevo, es muy importante. Y ahí ya uso de manera insistente eso que había dicho al comienzo, que hay que hacer distinciones para entender. No es lo mismo la autoridad que el poder. Hay autoridades sin poder y hay poderes sin autoridad. Lo ideal es que el poder y la autoridad vayan juntos de la mano. Es decir, que un poder tenga autoridad. Y cuando hablo de autoridad, no solamente autoridad coactiva, que es importante, de la fuerza, sino una autoridad coactiva que se funde en una legitimidad moral. Pero ahí ya entramos de nuevo en una reflexión sobre la legitimidad de ciertos regímenes políticos. Aquí simplemente quiero señalar todo ese tipo de preguntas. Las obligaciones ciudadanas. ¿Por qué el ciudadano tiene que obedecer lo que tiene que obedecer? ¿Por qué tengo que obedecer yo el llamado del presidente o del gobernador a usar máscaras para el coronavirus, para que no se contagie? Yo creo que este es un debate muy interesante para pensar desde la filosofía política. ¿Qué está en juego ahí? ¿Está en juego mi libertad? ¿Está en juego el derecho legítimo que tiene el gobernador o el presidente por haber sido elegido de obligar a sus ciudadanos? ¿Cuál es el límite de esa autoridad? Esa autoridad para imponer ese uso está escrita en alguna ley, en algún código sanitario, en la Constitución. La Constitución garantiza mi libertad individual y esa libertad no puede ser infringida aun cuando exista una pandemia. Todas esas son preguntas legítimas, importantísimas. Es más, yo creo que ahí entra la reflexión sobre algo que se ha sido olvidado en los regímenes de democracias liberales actuales. Hablo liberales en el sentido institucional, democracias constitucionales liberales. Y es la idea o el principio del bien común. O como Maritain siempre decía, la primacía del bien común, no la exclusividad. Eso es un concepto de filosofía política que está entroncado con la moral, entroncado con la metafísica, entroncado con la persona humana, entroncado con la ética. Es decir, de nuevo, ahí tenemos un concepto que es operativo en la arena política, pero cuyas raíces, cuya suelo nutricio están todas las filosofías. Entonces, dicho esto, vemos entonces que ese régimen que estamos reflexionando es concreto. Reflexionamos sobre su estructura, su forma, pero hay algo más, y este algo más, y había insistido el encuentro anterior, que es algo bastante olvidado. ¿Cuál es el contenido de este régimen? Es decir, ¿cuál es su ethos? Ethos aquí viene de una palabra, venerable palabra griega, que significa costumbre, de ahí viene la ética.
En latín la raíz es ligeramente diferente, costumbres es mores, que es también significa lo mismo. Ahí viene la palabra moral, ética y moral. Por eso supone costumbres, supone un actuar humano. Ahora bien, si ese actuar humano está conforme a cierto criterio de bien y de mal, ese es un tema de reflexión de la filosofía moral, que también afecta a la filosofía política. Acá el punto es que el régimen político supone un estilo de vida o supone una serie de costumbres. ¿Qué es lo que la gente cree? ¿Y por qué cree lo que cree? ¿Y por qué actúa? Bueno, la persona actúa porque cree en algo. La persona no usa la máscara que la gobernadora requiere para prevenir el contagio del virus. ¿Y por qué no usa? Porque cree que la libertad tiene un valor superior al control del Estado. Bueno, pero el bien común, que mi suerte depende de la suerte de otros y viceversa. Bueno, no es parte de sus creencias. Entonces aquí la filosofía política tiene que reflexionarnos sobre esos principios. ¿Qué es lo que entonces la gente cree? ¿Y cómo esa creencia informa o modela un régimen político? Yo creo que aquí viene un campo riquísimo de la filosofía política. Y ahí vamos entrar, o uno puede entrar en la reflexión respecto a estos temas que han propuesto Platón, Aristóteles, Locke, Rousseau, Rawls. ¿Cuál es el rol que tiene la cultura? Para decirlo digamos, de una manera más genérica, o la moral, o los principios de visión moral. O deberíamos, porque estos principios de visión moral son muy conflictivos y son, o parecerían ser realmente, como sugiere Rawls, que son muy omnicomprensivos, entonces hay que arrojarlos, digamos, o dejarlos en la parte, en la dimensión privada. Todo esto es parte del debate sobre ese régimen político. Entonces, ¿cuáles serían los temas de esa filosofía política? Ya lo dije, el segundo tema es el tema del ethos, de la cultura, de la moralidad, del estilo de vida, de las creencias con las cuales un pueblo actúa. Pero hay dos más que han reflexionado los filósofos políticos. En total son tres grandes temas. Como una suerte de acápite, de cabeza, es el tema del liderazgo en la comunidad política. ¿Quién debe gobernar? ¿Y por qué? ¿Cuáles son las razones de que ese individuo en particular o grupos de individuos deben gobernar? ¿Cuáles son las propiedades que ese líder debe tener para gobernar? ¿Cuáles son esas cualidades? El tema del liderazgo. Quizás la palabra liderazgo es una palabra mucho más moderna. Liderazgo es una suerte de conductor. Es aquel que dirige, pero no solamente dirige dando consejos y la persona a la cual se aconseja decide. No, esa persona es un poco el jefe. Utilizo esa palabra de manera intencional. Miren que eso está mucho en las constituciones. El jefe de Estado, el jefe de gobierno, el jefe. No es lo mismo alguien que va a un, digamos, consejero psicológico, a un psicólogo. Él no es un jefe. Él escucha, da su reacción sobre lo que está escuchando, la persona asocia ideas y ese paciente, ese cliente, como se dice hoy, es el que va dirigiendo su vida, pero el psicólogo no es su jefe, no puede apropiarse de su libertad. Lo mismo podríamos decir en la tradición cristiana. El director espiritual no es un jefe, es alguien que ayuda a la persona a darse cuenta de las inspiraciones que el Espíritu Santo le podría indicar.
En el caso de la política es ligeramente diferente, porque el liderazgo es liderazgo de un jefe. Ahora, ese jefe, por supuesto, no es un jefe que deba liderar de manera arbitraria. O si lo hace, entonces el liderazgo es un liderazgo dictatorial. Han habido reflexiones sobre el rol de un liderazgo dictatorial en la historia de la filosofía política, por supuesto. Y esto comienza desde el inicio. Platón hace una reflexión muy sugerente sobre quién debería gobernar y es su sugerencia ha sido asumida, criticada por muchos. Los males ciudadanos no acabarán hasta que el filósofo sea el que gobierne, o que filosofasen los que gobiernan, dice Platón, y da una explicación de orden ético, antropológico, incluso establecida en una educación muy concreta, que es diferente a la concepción aristotélica o a la de Maquiavelo, etc. De cualquier manera, ese es un tema que se reflexiona. Hoy día tendríamos una reflexión diferente, o por lo menos las reflexiones sobre el liderazgo, pero uno dice, bueno, es el liderazgo democrático. ¿Qué significa el liderazgo democrático? Unido a la soberanía popular, etc. Entonces, recapitulando, no solamente el estilo de vida, también el tema del liderazgo. Son dos temas vitales que se encuentran en filosofía política. Y el tercero es un tema delicado. Es un tema profundo. Un tema que no se presta atención, pero siguiendo un poco aquello de Santo Tomás, que un pequeño error al comienzo termina siendo un gran error al final, cuando no se reflexiona sobre la base de un régimen político seriamente, no se vislumbra, no se entienden, no se disciernen las consecuencias. Es decir, ¿cuál es la base de un régimen político? Un régimen político de democracia liberal. Tendremos que leerlo a Locke. ¿Qué dice Locke? Habla del estado de naturaleza. ¿O qué dice Hobbes? Habla también del estado de naturaleza. Cómo vivían los seres humanos antes de organizarse políticamente. Es decir, hay implícita toda una concepción de ese hipotético estado de naturaleza, o, por el contrario, no existe ese estado de naturaleza porque es una hipótesis casi mítica. Tocqueville va a decir, no existe. Eso lo que existe son acumulación de experiencias de pueblos viviendo juntos. Algunos van a elegir en ese vivir juntos formas monárquicas. Y eso va evolucionando, va cambiando por circunstancias históricas. Es decir, más allá de que uno acepte una idea de dónde viene el fundamento de un régimen político y dónde no viene, etcétera, está un poco el debate y uno tiene que ser consciente de eso. Y esto es consciente porque muchas veces dice, bueno, ¿hasta qué punto la idea de libertad que hoy se maneja coincide con la idea de libertad que mi propia pertenencia a mi experiencia cristiana propone? Es decir, la idea de yo ejercito mi libertad de espontaneidad y no quiero que nadie me limite, o lo que se dice hoy libertad negativa, no quiero interferencia del Estado. ¿Hasta qué punto se reconcilia con la libertad del bien común, en donde mi libertad está en relación con la libertad del otro? ¿Y por qué? Porque el punto de partida es ser con nosotros en el mundo. Yo creo que ahí está un poco el quid de la cuestión. Si perdemos de vista ese principio de filosofía de yo con nosotros del mundo a través de un cuerpo, y que me entiendo con el lenguaje y que genero un lenguaje, va a ser
bastante dificultoso, por ponerlo de alguna manera, entender un poco lo que está pasando. Pero yo creo que con eso tenemos estos tres grandes temas. Uno dice son muy pocos. No, son pocos en número, pero la profundidad y las grandes dimensiones de todo esto es realmente inacabable. Acá les pongo los ejemplos. Voy a poner algunos ejemplos que ya los enuncié. Liderazgo. Si comparamos los dos grandes gigantes de la antigüedad, el arte del Estado depende del filósofo. Es decir, el filósofo es aquel que tiene una forma de vida, hay una ética en él, donde hay un dominio de las pasiones, la inteligencia domina sobre, digamos, sobre la voluntad o sobre el querer y sobre las pasiones. Entonces, como que el Estado y el alma o la forma en que el alma esté realmente dominada por la razón es el modelo del Estado. Entonces, ¿quién tiene que manejar el Estado? Aquel que domina realmente sus apetitos inferiores, digamos. O como se dice muy bien en inglés, statecraft, soulcraft. ¿Qué quiere decir eso? Que así como el alma es, así debe ser el Estado. O dicho de otra manera más concreta, si en una democracia existe desorden, injusticias, rivalidades, problemas, corrupción, lo más probable, siguiendo esta afirmación de Platón, es que las almas de aquellos individuos particulares, la conducta moral individual realmente está totalmente desajustada. Es decir, la estructura está mal de la corrupción, de la forma, porque aquel contenido que se da en los sujetos que conforman la comunidad está totalmente desarreglado. El alma desarreglada como resultado da un Estado, una comunidad política desarreglada. Y entonces tenemos que reformar no solamente una estructura jurídica, sino la estructura moral, y eso es un tema personal. Aristóteles tiene una visión ligeramente distinta del liderazgo. Para él, liderazgo viene con deliberación, con el debate, con el juicio que uno hace en los debates, la experiencia de la gente de gobernar. Es decir, el liderazgo político es un saber práctico, pero práctico no significa un mero practicismo, un mero activismo práctico, pero con una razón práctica. Dar razones de por qué uno actúa de la manera que hace. Por lo tanto, esto es mucho más abierto de lo de Platón, o, como algunos dicen, menos elitista. Quizás algunos dirían menos, y eso decía Popper, menos totalitario. Yo creo que ahí ya hay una exageración de Popper, pero simplemente para que se entienda. Dos más, Maquiavelo. ¿Quién ejerce el liderazgo? El líder cruel, el príncipe, inescrupuloso, que usa medios morales cuando le conviene, medios inmorales cuando le conviene. ¿Por qué? Porque en última instancia los medios no interesan, interesa el fin. El fin justifica los medios. Esa visión maquiavélica está muy extendida en ética, por ejemplo. Hoy se habla de un maquiavelismo o semi-maquiavelismo, no así desnudo como diría el príncipe. Hobbes tenía otra visión del liderazgo, que era el burócrata, el Estado, pero ese Estado no tenía un líder visible, sino es el burócrata anónimo, el funcionario del aparato estatal, el Estado totalitario, en donde uno no sabe realmente quién manda. Hay una clase política,
Hay una clase del partido que controla todos los resortes del poder. Las Fuerzas Armadas, la sociedad civil, todo está calculado, frío, anónimo. El etos cultural es simplemente un repaso de lo que ya dije, que incluye la forma de vida, el carácter, cómo es la gente. Esa gente tiene valores o no tiene virtudes o no. Cuáles son sus creencias, sus sentimientos. De ese etos, de esa ingrediente, digamos, nace una pregunta valorativa. Si la gente actúa como actúa, si la gente elige este camino y no otro, pero al observar este camino, yo digo, bueno, pero aquí yo no estoy muy de acuerdo por esto, por aquello. O puedo decir, mira, en esta sociedad cada uno elige lo que quiere. Como hace poco escuché a alguien dice, todos los caminos son válidos. Uno dice, bueno, ¿qué quiere decir que todos los caminos son válidos? ¿No hay acaso una forma de vida más propia a un régimen político? Bueno, eso va a depender de la forma del régimen político. Si la forma es una forma democrática, ¿qué tipo de culturas o de principios debe nutrir la democracia? Existe eso que se llama el ciudadano democrático, la familia democrática, la universidad democrática, ¿o no? Aquí se abre una reflexión incluso más profunda en la filosofía política, que es ¿cuál es el mejor régimen político? Régimen político conforme a ciertas circunstancias, porque tiene que ser concreto, histórico. Yo no puedo, como filósofo político, decir, bueno, este es el mejor, pero no puedo concretizarlo. Entonces, ahí sí queda un poco en la abstracción. Pero de cualquier manera, aquí el punto es cuál es el mejor régimen político y que nace un poco de este ingrediente. No tanto del liderazgo, no tanto del fundamento, nace de ese ethos cultural, de esa moral, si se quiere, de esa ética que supone un régimen político. Los fundamentos, terminando este tema. Sí, ¿cuál puede ser? Puede ser una marcha de la historia, sí, dice Tocqueville, lenta formación de los orígenes del Estado, de la comunidad, o puede ocurrir que ni siquiera es como dice Locke, que hay un estado de naturaleza, digamos que es como decían los padres fundadores americanos o algunos que dicen, no, hay una deliberación, hay una reflexión y de ahí sacamos el régimen político. Claro, uno necesita para eso una suerte de genios fundacionales de ese régimen político. Por eso se ha hablado de padres fundadores de un régimen político. Aunque aquí hay una gran discusión. Ese régimen político fue un régimen político nacido de la nada, de la especulación de estos padres fundadores, o tuvieron en cuenta una tradición anterior. Aquí hay un debate entre los liberales y aquellos que cuestionan el origen liberal individualista de la Constitución americana. Sobre todo hoy el debate es vivísimo. O puede ocurrir algunos filósofos que dicen, no, en el origen del Estado está la decisión de alguien providencial, Maquiavelo. Tiene que haber un jefe, el que decide. Puede ser el rey, el ser Ciro, que decide y comienza. El resto va a venir después. En el Paraguay, nosotros siempre hemos dicho, por lo menos se ha escuchado, bueno, ¿quién creó realmente el Estado paraguayo? Francia. Y como, bueno, una dictadura. Era responsable solamente ante sí mismo, limitó todas las libertades, cerró las fronteras.
limitó la educación. La decisión es de uno solo. Estadista en el sentido de un hombre de Estado. No tiene esto digamos, una categoría moral. Uno puede decir, bueno, entonces esto marca y condiciona lo que viene después. Y esa es la gran discusión que se ha desatado, que yo creo que es muy interesante, entre precisamente francistas, y luego lopistas, antilopistas, liberales, etcétera. Es decir, como que el pecado original del autoritarismo está en la fundación. Bueno, todo eso, de nuevo, es debatible dentro de la filosofía política. Y por último, penúltimo, digamos, el mejor régimen, que nace precisamente de ese ethos. ¿Qué es lo que podemos colegir de esto? Muchas formas, muchos contenidos. Aquí se me ocurre simplemente, cuando hablo de mejor régimen, dice, ¿cómo medimos el mejor régimen? Aquel que protege las libertades, limita, aquel que tiene un contenido virtuoso, moral. ¿Qué es lo que hace que un régimen sea mejor? La moral, el orden político. Ahí podemos tener una república aristocrática. ¿Qué quiere decir eso? Gobernada por aquellos que tengan la virtud excelsa del entendimiento, refinamiento. A lo mejor no del dinero, de la riqueza, pero sí del conocimiento. Una república democrática sería diferente porque el criterio de aquel régimen político no está en aquel que está educado, sino aquel que puede participar por el hecho de ser ciudadano. Entonces, tendríamos, si todos pueden participar, puede participar también una persona que no tenga, incluso que sea iletrada. Una democracia donde la soberanía reside en el pueblo, la respuesta es sí. O tendríamos que calificar la democracia, quién puede decidir y quién no, quién puede ser, digamos, sufragar y quién no. Podríamos hablar de una democracia calificada, de solamente aquellos que tienen propiedad. Es decir, aquí viene una serie de ensayos y errores a lo largo de la historia. Es decir, es que esto no viene acomodado, sino es una cuestión de lenta maduración y gran debate de cuál es el mejor régimen político. Hoy día decimos, bueno, la democracia es el mejor régimen político. Yo siempre agrego por el momento. Nunca, es decir, no siempre fue así. ¿Y qué supone la democracia? Bueno, supone la igualdad. ¿De dónde viene esa igualdad? Es algo en la naturaleza humana. Bueno, si hoy se cuestiona por el cientismo la naturaleza humana, entonces ¿dónde viene esa igualdad? Etcétera. Todo esto abre ya una gran aventura en el debate filosófico. O una república. Esa palabra república en sí misma supone tratar de comprender lo que es la libertad. Porque la república entiende la libertad no solamente como una libertad negativa, que uno pueda hacer lo que quiere y que el Estado no interfiera, sino que una libertad, digamos, más madura, cuando la persona puede, como señora de sí misma, controlarse a sí misma y no necesita fuerzas exteriores para controlar. ¿Por qué? Porque ya hay una educación de autocontrol. Entonces, habría que afinar un poco qué libertad en una república estamos hablando. O si las dos serán permitidas y son compatibles o no son compatibles. Y esa república abarca o podría abarcar todas las comunidades o simplemente pequeñas regiones, la república cosmopolita o nacionalista.
una vez que uno reflexiona, uno dice, bueno, yo creo que este es el régimen que posibilita el logro del bien común, de la justicia. Y entonces uno reflexiona hasta es posible esto, cómo esto se encarna en una circunstancia concreta dentro del etos cultural de este país en particular, nación en particular. De nuevo, no es una cuestión de mera abstracción, sino de un saber práctico. Y ahí realmente es una tarea muy difícil, porque hay una tendencia, sobre todo en el filósofo político, de mucha aspiración. Y a veces la realidad no sigue esa aspiración, ese querer algo siempre mucho más perfecto, si se quiere. Es decir, el filósofo se siente incómodo siempre cuando se afirma un régimen político y él mira la casa, su casa. No. ¿Por qué? Porque su aspiración es demasiado sutil, demasiado frágil, y aquello es realmente un pantano. Es una lucha interna entre el ideal y la realidad. Por eso siempre es la filosofía política, en la reflexión de todo esto, es una aspiración. Es un darse cuenta de que sí, yo aspiro a lo mejor, a lo que es mejor, pero eso como que se me resbala de las manos. Hay un eros fundamental en el filósofo. Pero siempre tiene que darse cuenta de que en última instancia ese ideal tiene que ser histórico y concreto, porque si no, la tentación es terminar en una utopía, y la utopía, como dice muy bien Popper, termina en violencia. Violencia porque esto es tan perfecto lo que yo elaboré, que si la gente no se persuade de esto, entonces yo armo una revolución y le esfuerzo a la gente a usar. Por eso un régimen político realista es perfectible. No pretende de antemano la perfección, sino la perfectabilidad, es decir, ser perfeccionado con el paso del tiempo. Es más reformista que revolucionario. La revolución tiene que cortar cabezas porque quiere comenzar de cero. El filósofo político, por lo menos el filósofo político clásico o de impronta clásica, ve esto como una agresión a la realidad y un poco una agresión a la contingencia de la realidad y de los regímenes políticos y también del ser humano, que somos seres finitos. Los fundamentos justamente del mejor régimen, ya para insistir un poquitito, se da en proceso histórico, en actos deliberativos. Pero me voy a detener en algo más antes de terminar. Yo creo que esta es la pregunta que hice al comienzo, que Aristóteles se hace y que en cierta manera resume un poco esa tensión entre la aspiración y la realidad. La aspiración al mejor régimen y la implementación histórico concreta. Y es un poco la distinción que hace entre el buen ciudadano y el buen ser humano. ¿Qué significa el buen ciudadano? Dice, bueno, el buen ciudadano es aquel que es bueno respecto al régimen político en el cual vive. Es el patriota. No necesariamente el patrioterista, sino el patriota en el noble sentido de la palabra. Ama a su patria. Defiende a su patria. Y la defiende porque nació en ella y está imbuido de las tradiciones, de los hábitos, de conocer a la gente. Y es como en nuestra, digamos, perspectiva,
uno comienza a conocer con la afectividad. Él está conociendo algo porque lo ha amado y entonces lo defiende. Y esa defensa le lleva a defender el órgano o la forma en que la persona, los ciudadanos viven, las leyes. Y él es leal a esa constitución que ha constituido su comunidad política. Él no es leal a otro régimen. ¿Y por qué? Porque él es un buen ciudadano de su patria. No quiere decir con esto que él no respete a la otra patria, pero la otra patria no es la suya. Otro tema sería la persona que excluye a la otra patria, invocando que la patria suya es la única realmente que tiene héroes, que tiene esto, que tiene lo otro. Entonces ya hay una exageración, ya es no solamente un sentido de nación donde uno nace, sino nacionalismo. Pero eso nos llevaría a otro tema. Pero dice Aristóteles que esto es necesario y esto es la política. Pero ahí viene un tema. ¿En qué medida ese buen ciudadano se distingue de un ser humano? Aristóteles dice que son distintos. Porque el buen ser humano ama lo bueno no por ser de su patria, sino porque es bueno. Y si es bueno en todos lados. Si es verdadero, no es verdadero porque está en su patria, sino porque es verdadero en todos lados. Por lo tanto, es como hay una tensión en esa persona entre su ciudadanía y su universalidad. Uno puede ser un buen ciudadano. ¿Eso supone que uno sea un buen ser humano? No necesariamente. Un buen ciudadano es aquel que cumple sus leyes. Ahora, ¿basta cumplir leyes o normas para ser bueno moralmente? No. No, se cuida por dentro, es moralmente, digamos así, de manera cruda, tramposo, pero hace ciertos actos cumpliendo ciertas normas de manera muy pícara, pero en el fondo no tiene realmente un contenido de virtud. El buen ser humano es otra cosa. El buen ser humano es bueno independientemente de lo que diga la norma concreta de aquel lugar en el que vive. Porque para él la bondad es la bondad, independientemente del régimen político. Por lo tanto, si yo defiendo la vida y la dignidad de la vida, pero en el orden jurídico de mi patria está legalizada, digamos, la eutanasia, bueno, yo soy primero un buen ser humano, después cumpliré la norma o no cumpliré, resistiré a esta norma. Me harán esta norma que colisiona con el bien de la persona. ¿Me harán eso un mal ciudadano? Bueno, ahí viene la discusión entre la ley justa, etc. Uno diría, no, al contrario. Pero simplemente esta distinción es muy válida hoy porque justamente muchos filósofos políticos actuales reducen casi de manera exclusiva al mejor régimen al régimen del buen ciudadano. Y todo el resto que hace la bondad del ser humano lo dejan en el ambiente privado. Eso ya no me interesa. Lo que tú creas acerca de la moral, eso queda dentro de los confines de tu casa. Y si avanzamos un poco más en esto, verán que aquí hay una distinción quizás entre el ciudadano concreto y singular y el filósofo. El filósofo siempre tiende al ser humano. Por eso le cuesta reflexionar concretamente sobre esa ciudadanía concreta y singular. Y hay una tensión ahí. Hay una tensión permanente entre el ideal y lo concreto.
Pero la filosofía política es ciencia práctica, es decir, ese ideal hay que encarnarlo, hay que hacerlo operativo, tiene que estar en los actos humanos. No es meramente contemplativa, y este es el punto 6. Y con esto estamos terminando esta pequeña introducción. La filosofía política por eso no es contemplativa. Si el filósofo político no es un filósofo de claustro. Todos ellos han sido tan cerca, han estado cerca del poder. Consejeros. Alejandro Magno tuvo a Aristóteles. Locke estuvo en la Revolución Inglesa. Maquiavelo en Florencia. Es decir, todos ellos aconsejaron. El mismo Platón viajó por todo el norte de África, aconsejando a reyes. En todo caso, tiene que tener un pie en la arena o en el pantano y también una mirada en el cielo de los principios. Es contemplativa, pero es práctica. No es metafísica, aunque supone una metafísica. No es teología natural, como diría Aristóteles, pero implica una creencia en el infinito o una increencia. En ese sentido, la filosofía política es la filosofía, como yo había adelantado al principio. Y termino con esto, que es un muy interesante párrafo de Natalicio González en su texto Vida y Pasión de una ideología, para mostrar un poco cómo Natalicio hace un juego de palabras que, pero en el fondo muestra toda una narrativa de la filosofía política y en donde se notan los conceptos o algunos de los conceptos que venimos barajando. Dice Natalicio, volveré a recordar que no es de hoy que comencé a estudiar casi pasionalmente, la pasión, el afecto. Estudié pasionalmente al más armonioso y sugestivo del filósofo ateniense. Mi concepción de lo... ¿Quién sería? Bueno, sería Platón. Eso lo dice más tarde. Mi concepción del orden, como yo entiendo al orden, como libertad responsable, como un estado de equilibrio entre dos tipos opuestos de opresiones posibles, es platónica. Mi idea de que la historia paraguaya constituye un proceso a través del tiempo, cuya finalidad es la creación del hombre americano libre, ha sido sugerida por la misma fuente. ¿Cuál es la fuente? Platón. Es decir, abiertamente Natalicio González dice aquello que habíamos dicho de Keynes, que en última instancia las ideas que uno tiene, las tiene aunque no las sepa, porque pertenecieron o nos legó o nos legaron, las ideas fueron legadas por un economista difunto. Acá Natalicio explícitamente dice, esto le debo a Platón. Uno dice, bueno, pero entonces uno no es independiente, uno no es creador. La respuesta a eso sería sí, no, uno recrea, uno no es un Adán que crea la filosofía de la nada. Uno recoge la sabiduría de siglos con las preguntas que la realidad concreta le sugiere y uno va elaborando su propia filosofía, porque dice muy bien Natalicio, mi idea de que la historia paraguaya constituye un proceso viene de Platón. Yo creo que eso es la historia paraguaya, lo concreto. Y esto lo saco de Platón y después se elabora. Esta forma es independiente de que uno comparte o no esto que dice Natalicio. Eso sería ya una labor de exégesis, de valoración,
de profundidad, de análisis sobre lo que él dice, del porqué, de las evidencias. Supone un conocimiento, como lo había dicho ya antes. Conocimiento supone saber cosas, no reaccionar dando una opinión infundada. Es decir, ¿cuándo yo voy a estar listo para dar un juicio sobre esto? Uno tiene que leer un poco a Platón. Uno tiene que leer un poco la historia de América Latina. ¿Qué significa finalidad última? ¿Qué quiere decir eso? ¿Tiene acaso la historia una finalidad última? Supone una filosofía de la historia. ¿Qué significa libertad responsable? Es más, yo diría, ¿y qué significa libertad? Hay una libertad irresponsable. Pero en todo caso es simplemente esto es un ejemplo de cómo un intelectual puede condensar varios elementos que venimos reflexionando en un pequeño texto. Y con esto concluyo con una pequeña frase muy irónica, que es una ironía muy fina. La ironía de Maritain cuando dice en su pequeño texto Principio de una política humanista, dice, tampoco el disimulo es siempre mala fe o duplicidad. Esa frase, cuando uno la lea, uno le choca, que se está disimulando. Y dice Maritain, eso no es mala fe, tampoco es duplicidad, pero ¿cómo no va a ser duplicidad? Si vos no estás mostrando lo que realmente sos. Y después continúa. No sería moral, sino que sería insensato abrir el corazón o los pensamientos a cualquier individuo obtuso o malhechor. Claro, ¿cómo le vas a mostrar lo que vos sos? Simular, porque esta persona no la conoces o puede ser un malhechor. No abras tu alma a eso. No digas todo. Y termina con esto. La estupidez no es nunca moral, sino que es un vicio. Es decir, ¿cuál es la estupidez? Bueno, yo soy transparente. Un momentito. Transparencia significa ¿qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? Respecto de la ley, respecto de la moral. Yo tengo que abrir a todo el mundo, al extraño. Y en política esto es vital. Es vital porque remite a una virtud central del político, la prudencia. ¿Cuándo decir? ¿Cómo decir? ¿En qué circunstancia decir? ¿Hasta cuándo decir? ¿Cómo se aprende a ser prudentes? Viviendo, practicando. No hay otra. Es como un instante. Y esto nos lleva, y con esto termino, a la afirmación de que yo no puedo aprender ciertos principios de filosofía política en un manual. El manual me está dando respuestas antes de confrontarme a esa realidad y a veces no se va a ajustar. Es la realidad la que me va a provocar esas realidades y uno dice, bueno, mi experiencia. Y ahí viene un poco la madurez o la maduración de las virtudes propiamente del político. Eso sí, a través de los grandes libros podemos hacer un recuento de cuáles son esas virtudes. Eso está muy bien en Aristóteles. Hay un rechazo de eso en Maquiavelo. Entonces, uno va comprendiendo realmente qué supone eso de la política como ciencia práctica. Y con esto termino esta primera, digamos, este fresco, esta introducción a la filosofía política, que yo creo que puede ser de utilidad para comenzar su reflexión y continuamos luego con otros temas. Muchas gracias.